Continuando con la serie Historia de Vida, ahora vamos a desarrollar el capítulo 3. Estamos en una serie de capítulos y la serie se llama Historia de Vida. La serie. Y esta serie tiene como objetivo llevar un mensaje a diferentes personas que tal vez en algún momento han tenido unas situaciones similares o aquellos que pueden exponerse a una situación similar. Y de lo que se trata este tipo de serie es dar a conocer historias reales, no historias inventadas. Son historias reales que viven personas y solo cambiamos los protagonistas. El capítulo 3 de la serie Historias de Vida y que como tema principal tiene el punto de la migración. Vamos a hablar de José en este capítulo 3. José es el capítulo 3 se va a llamar El negocio que terminó en ruina. Como muchas personas que llegan a Estados Unidos con un sueño, José no fue la excepción. José siempre decía que no moriría trabajando. Después de 30 años en Estados Unidos tenía un plan que había repetido miles de veces mientras colocaba techo bajo el sol en Texas. Voy a regresar, abriré mi propio negocio y viviré tranquilo. Eso lo decía todos los días cuando andaba trabajando. Era un sueño simple, como muchos migrantes. Un sueño que lo ayudó a soportar décadas de sacrificio. Llegó a Estados Unidos con apenas 20 años, trabajó en construcción, pintó casas, instaló pisos, hizo cualquier trabajo que le permitiera ahorrar. Durante años vivió modestamente, mientras otros gastaban, él guardaba. Mientras otros viajaban, él ahorraba. Cada dólar tenía un propósito, su regreso al país de donde salió hace muchos años, hace 30 años. Cuando cumplió 50 años de edad, finalmente creyó estar listo. Había reunido casi $200,000, dinero suficiente para empezar una nueva vida. Se despidió de sus compañeros de trabajo, vendió sus herramientas, empacó 30 años de recuerdos y regresó a su país convencido de que comenzaba la mejor etapa de su vida. El recibimiento que tuvo José en su país fue espectacular. Familiares que no veía desde hace 30 años. Primos, sobrinos, vecinos, todos parecían felices de verlo y todos querían compartir tiempo con él. Y José se sintió amado, se sintió querido, importante, valorado. Por primera vez en muchos años sintió que estaba en su casa. Pocas semanas después comenzó a hablar de su proyecto. Quería abrir un restaurante, un negocio moderno, un lugar familiar, algo que pudiera administrar sin demasiado esfuerzo. La idea parecía perfecta y entonces aparecieron los consejos. Todos tenían una opinión, todos conocían a alguien, todos prometían ayudar. Uno decía conocer el mejor constructor, otro recomendaba una ubicación ideal, otro aseguraba conocer proveedores baratos y José comenzó a confiar. Después de todo era su familia. ¿Por qué tenía que desconfiar? Eran sus amigos, eran personas de toda la vida. ¿Qué podía salir mal? El primer presupuesto se duplicó. Luego apareció un gasto inesperado, después otro y otro más. Y cada semana parecía surgir un nuevo problema. Pero José seguía pagando, pensaba que era normal. Pensaba que todo negocio requería sacrificios, pensaba que pronto recuperaría la inversión
Meses después, el restaurante abrió sus puertas. La inauguración fue un éxito. Música, comida, fotografía, videos, abrazos. Parecía el comienzo de algo grande. Pero después llegó la realidad. Los clientes no eran suficientes. Los gastos eran demasiado altos. Algunos empleados robaban mercancía. Los proveedores cobraban más de lo que habían pactado. Y las personas que prometieron ayudar comenzaron a desaparecer. Las llamadas ya no eran respondidas. Las visitas eran menos frecuentes. Las promesas se evaporaron. José descubrió algo doloroso. Muchos no estaban interesados en él. Estaban interesados en su dinero. Un año después las cuentas estaban vacías. Los ahorros de 30 años habían desaparecido. Todo aquello por lo que trabajó bajo el sol, bajo la lluvia y durante jornadas interminables había desaparecido. Una tarde cerró la puerta del restaurante por última vez. El local quedó en silencio. José permaneció sentado durante horas, mirando las mesas vacías, recordando los años de sacrificio, preguntándose dónde había cometido el error. Pero la peor parte era, aún estaba por llegar. Porque cuando el dinero desapareció, también desaparecieron muchas personas. Los familiares que llegaban todos los fines de semana dejaron de visitar. Los amigos que lo llamaban constantemente dejaron de aparecer. Las invitaciones terminaron, las sonrisas desaparecieron y entonces entendió una verdad que jamás había imaginado. Durante años creyó que todos lo recordaban con cariño, pero muchos solo recordaban las remesas que enviaba. Aquella noche caminó por las calles de su pueblo, las mismas calles donde jugó cuando era niño, las mismas calles que soñó recorrer durante décadas, pero ya no sentía alegría, solo nostalgia y un enorme arrepentimiento. Por primera vez comenzó a pensar en regresar a Estados Unidos, a trabajar otra vez, a empezar de nuevo, aunque tuviera 50 años. Aunque significara volver a cargar materiales, aunque significara comenzar desde cero, pero había un problema. Su estatus migratorio ya no le permitía regresar. La puerta que dejó abierta durante años ahora estaba cerrada y José quedó atrapado entre dos mundos, sin el sueño americano y sin el retiro que había imaginado. Esta historia es de muchos migrantes regresan convencidos de que sus ahorros les garantizarán tranquilidad, pero el dinero acumulado durante décadas puede desaparecer en meses cuando se mezcla con confianza excesiva, malas decisiones y falsas promesas. Porque resolver no siempre significa comenzar una nueva vida. A veces significa descubrir que los sacrificios de toda una existencia pueden desaparecerse más rápido de lo que imaginaba. Esa es una realidad que le sucede a miles de personas en todo momento, en todo país. En el próximo capítulo 4 vamos a hablar de Ramón. Ramón, otro personaje que regresó pensando que encontraría a sus amigos de juventud. Y lo que descubrió fue que el tiempo había borrado casi todo lo que recordaba. Gracias por escucharme, gracias por tomar en cuenta este tipo de mensaje. No crea en promesas falsas. No crea que todos los que dicen ser sus amigos realmente son sus amigos.
porque detrás de todo eso hay una cortina muchas veces de hipocresía, que lo único que pretenden es aprovecharse de usted. Lo único que pretenden es sacarle provecho en todo momento. Y ya cuando lo han hecho, ya cuando lo han exprimido, simplemente lo abandonan. Gracias por escuchar esta historia de vida.